fijar, básicamente. Yo creo que en bioquímica general les dieron muy bien todas las bases, pero aquí estamos haciendo un recuento de lo que debemos de un recordatorio de lo que debemos de mantener. Entonces, el NADH es el que va a surtir de electrones a la cadena de transporte de electrones. Entonces, en las bacterias hay varias maneras de reoxidar al NADH. Una es por la respiración, ya sea a través de aerobiosis o anaerobiosis. Otra es por la fermentación. Entonces, ellos son mucho más eficientes que nosotros, ya que nosotros sí nada más tenemos un solo tipo de fermentación, que es la fermentación láctica. La fermentación láctica se presenta en algunos órganos y a veces a muchos de ellos, como por ejemplo el riñón, utiliza lactato como sustrato. Entonces, pues sí, fermentamos cuando hacemos ejercicio y se nos acumula el lactato. Pero esa es la única tipo de fermentación que hacemos. Ustedes recordarán entonces cómo en las bacterias pues hay muchos más tipos de fermentación y miren que nada más vimos las canónicas. Bien, y la otra que es muy característica de las bacterias es las reacciones de hidrógeno. A través de reacciones de hidrógeno también el microorganismo puede regenerar el NADH o gastar el NADH o utilizar el NADH, ¿sí? Las deshidrogenasas citosólicas durante la respiración pueden entonces alimentar la cadena de transporte de electrones para poder producir el NADH. Y por lo tanto, voy a bajarle volumen a esto. Permítanme tantito porque no va a estar fastidiándome durante todo, que me le llaman a uno y le llaman a uno. Y ay, no. A ver, ya. Según yo, ya. Lo silencié. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar rápido, ¿sí? En una cadena de transporte de electrones? Primero, que los que van a aportar los electrones y los protones van a ser el NADH y el FADH2, ¿sí? Cada cadena va a estar formada por 4 complejos principalmente y en ellas va a haber una serie de enzimas. Los complejos están formados por enzimas que son verdaderas bombas de protones. Vean cómo bombean protones estos complejos de la cadena de transporte de electrones. El bombeo de protones se presenta al mismo tiempo que el paso de los electrones, como ustedes lo pueden ver. Si cuando se bombean los protones que provienen del NADH, en principio, pues se van los electrones, siguen su camino, se bombean más protones y se continúan los electrones por esos complejos de cadena de transporte de electrones. Otra de las cosas es que ustedes están apreciando que el oxígeno se reduce y va a ser entonces el aceptor terminal de electrones y que al irse acumulando los protones se genera un gradiente de protones, como ustedes lo pueden ver, y este gradiente de protones tiene que ser disipado a través de una bomba que va a ser la que va a meter ahora los protones, y esa es la ATPasa sintasa, y utiliza esa energía para poder producir el ATP. Pero, ¿cuáles son los componentes principales de esas cadenas de transporte de electrones? Pues una de ellas son los acarreadores. Tenemos a las enzimas o proteínas que conforman los complejos y los otros son los acarreadores. Los acarreadores de electrones son de 4 tipos y no se les debe de olvidar. Las flavoproteínas, que pueden ser FAD o flavín mononucleótido, quinonas, ¿sí? Que se convierten en ubiquinona, o también le llamamos ubiquinonas, porque son en todos los organismos existen, por eso se llama ubi, ¿sí? Las proteínas fierro-azufre, que vamos a ver que también en las bacterias hay otros tipos de proteínas que no son necesariamente fierro-azufre, sino que utilizan ferredoxinas. Entonces, también podemos incluirlas aquí en este punto, en el punto 3, que también son acarreadores de electrones, y los citocromos. Los citocromos, gracias a que contienen fierro, entonces el fierro pasa de 3 a 2
y por lo tanto puede acarrear los electrones. Y los citocromos son de diferentes tipos. Podemos encontrar al citocromo A, al B, al C, al A3, al citocromo C1, al citocromo B, al citocromo O. Entonces, son de varios tipos, pero todos coinciden en que van a acarrear los electrones. Realmente algunos acarreadores de la cadena llevan átomos de hidrógeno al igual que electrones. Hay unos que nada más electrones. Entonces, vemos que las flavoproteínas, por ejemplo, acarrean tanto al protón como a los electrones, por eso FADH2 y flavin mononucleótido. Las proteínas fierro-azufre solo acarrean electrones debido a que el fierro, pues es el único que va a estar. Muchachos, si hay alguien que está entrando y que no puede entrar, me avisan, para darle entrada. Dado que el fierro es el que va a ser el que cargue ese electrón, las quinonas van a acarrear precisamente hidrógenos y electrones también los van a llevar. En realidad pueden acarrear un ion hidruro, ¿sí? O un ion hidrógeno totalmente en el que podemos apreciar que van a ser 2 protones o 2 electrones. Y el citocromo C solo acarrean electrones porque nada más tienen fierro en su centro, entonces nada más pueden llevar un electrón. De hecho, todos aquellos que acarrean, por ejemplo, protones y electrones, entonces se van a encontrar en complejos que van a actuar como bombas de protones, de tal forma que solamente vamos a encontrar 3 bombas de protones en la cadena de transporte de electrones, en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. Son los únicos complejos que van a actuar como bombas. Bien. ¿Cómo son cada uno de ellos? En las flavoproteínas, les decía yo que pueden ser las FAD o los flavin mononucleótidos. Y los las FAD, ustedes ya los estudiaron con la succinato deshidrogenasa. Ella se encuentra en una forma oxidada como FAD y una forma reducida como FADH2 que puede acomodar precisamente esos dos protones, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, acomoda 2 protones y 2 electrones y por eso tenemos a un FADH2. Y tiene un potencial redox, ¿sí? De menos 22. Vean cómo está muy retirado, pero las flavin mononucleótidos son todavía un poquito más positivas. Digo más positivas o menos negativas, podríamos decir. Y las flavin mononucleótidos también, la forma de FMN tiene diferencias de potencial o estos potenciales redos que contienen derivados de estas flavinas, pues van a son debidos precisamente a los complejos a los cuales están asociados. Por ejemplo, el FADH2, ¿me podrían decir a qué componente de la cadena de transporte de electrones está asociado? ¿A qué complejo? Pregunta de examen, ¿a qué complejo estaría asociado FADH2? Exactamente. Y el flavin mononucleótido, sí, va a estar asociado en el complejo 1. Ustedes se fijan, ¿sí? Entonces vean cómo es por eso que que está asociado en la succinato deshidrogenasa necesita tener un potencial redox más negativo para que la caída del electrón, digamos que el electrón está muy alejado en cuanto al potencial, hagan de cuenta si ustedes se suben al techo de su casa, ¿sí? O del edificio donde viven y dejan caer una moneda, pues obviamente que entre más arriba esté, pues va a caer, va a tener mayor potencial para poder caer. Eso es lo que se llama el potencial, porque si ustedes la arrojan desde la mitad del edificio, pues tiene menor potencial, ¿verdad? Entonces hay más fuerza en el potencial de caída que tiene. A ver, tírense ay, perdón, no vayan a hacer eso, pero ahorita estaba pensando en una película. Pero bueno, no es lo mismo tirarse de una escalera a tirarse de 2
pisos, ¿verdad? Pues el trancazo es más fuerte. Es exactamente lo mismo. Si ustedes tiran, entre más negativo, si ustedes se fijan, entre más negativo esté corresponda al potencial el potencial que tenemos aquí, pues obviamente vamos a ver obviamente que vamos, es que lo agarro al revés, ¿sí? Obviamente que si yo pongo aquí, este es el 0, ¿verdad? Y aquí es el menos, y aquí es el más. Entonces, estos que estén hacia acá, menos 220, va a ser más lejos que el menos 190, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo así, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo aquí. Entonces, pues hay una caída más desde el 220, que está aquí, caen hasta acá, que el de 190, ¿verdad? Pues nomás va a recorrer este tamaño. Realmente, al final de cuentas, todos tienen que llegar hasta el oxígeno. El oxígeno está hasta acá, que es más 6, creo que es 680. Entonces, vean que en la distancia que se va a caer, va a recorrer este FAD, le va a dar fuerza para que entonces llegue hasta su destino. Entonces, vean que eso es lo que podríamos decir o entender lo que sería el potencial redox, para que ustedes vean que a pesar de que hay diferencias en ellos, pues es porque están en ciertos puntos distintos, ¿verdad? En ciertos complejos. El FAD está en el complejo 2 y el flavin en el complejo 1. Bien. Vean ustedes cómo entonces el flavin mononucleótido oxidado va a tener esta estructura y, y el flavin reducido pues va a acomodar esos dos protones. El FADH2 lo manda todos sus electrones a una hidroquinona, ¿sí? O produce más bien, como quien dice, por mandar sus dos protones, una hidroquinona, ya que los va a mandar a la quinona, ¿sí? Y el FAD es la forma oxidada y pues no, vamos a pensar que dado que tiene esta estructura quinoide también, pues va a tener una forma totalmente diferente a la que tenemos acá reducida. Cuando hay yo creo que esto me equivoqué, muchachos, sí, esto me equivoqué porque era la coenzima Q, ¿sí? Y no era el FADH. Es que he de haber puesto, esto se los voy a corregir, ¿no? Porque esto está mal. Esto, lo más seguro, debería de ir en la siguiente. ¿No? Ahora sí, ya, esta es la correcta. La siguiente, muchachos, aquí, esto lo voy a tener que tachar. Esto se los voy a tachar o se los voy a eliminar porque está con, no lo vayan a considerar esto que estoy poniendo aquí, muchachos, esto no. ¿Sí? Aun cuando tienen estos anillos quinoides, sí, de todas maneras no los vamos a considerar porque me les van a hacer ruido cuando vean lo de la quinona, ¿sí? Entonces, sí se parece mucho a lo que vamos a ver adelante. Vean, ahora sí ya tenemos una quinona. Aquí tenemos la quinona de la ubiquinona o coenzima Q. Esta coenzima Q, ¿por qué le llamamos ubiquinona? Porque pues se encuentra en todos los organismos, ubícuota, es ubícuota, entonces se va a encontrar en todos los organismos. Realmente podemos llamar coenzima Q y a veces le llaman coenzima Q10, ¿sí? ¿Por qué Q10? Porque esta cadena que ven aquí tiene 10 átomos de carbono y es una cadena de 10 carbonos, como ven aquí. Esto significa que, no significa, sino es característico de los eucariotes. La coenzima Q10, que tiene esta cadena hidrofóbica de 10 átomos de carbono. Bien, la coenzima Q, entonces también le pueden llamar como Q10 nada más, ¿sí? CoQ10, CoQ o Q10 nada más. Y vean cómo es una benzoquinona. Este es un anillo benzoquinoide donde la Q, pues la letra Q se refiere precisamente a este
anillo, acuérdense que es como un benceno, ¿verdad? Un benceno. Y por lo tanto, pues tiene un número de pegados metilos o tiene otros tipos de radicales, pero el más característico es esta cadena grandota o cola grandota, que es una cola de isopreno, de isoprenilos. Vea, esto que se ven ustedes es un isoprenoide, básicamente. El hecho de que tenga esta estructura es un isoprenoide o un isoprenilo. De tal forma que si ustedes lo ven, todo la cabeza de la quinona tiene esa cadena larga, larga, larga. Y el hecho de tener una cadena larga hidrofóbica, ¿qué características le podría dar a esta molécula, muchachos? A ver, vean, pues vean ustedes, es una cabecita y esto una cola hidrofóbica. ¿Cómo podríamos verlo esto? ¿Se parece a un fosfolípido? Ándele, exacto. Entonces, acuérdense que en química les dijeron igual, disuelve a igual. Bajo esta condición, pues esta molécula es terriblemente soluble en lípidos. Entonces, esta se puede encontrar muy bien, como Juan por su casa, en la membrana, ¿sí? Por lo tanto, es una molécula totalmente lipofílica, ¿sí? Y parecido mucho a las vitaminas, y pues obviamente se va a encontrar en la membrana interna mitocondrial, y pues va a andar de un lado a otro. Como es una molécula lipofílica, pues se puede mover por toda la membrana, ¿sí? Se puede ir para acá, se puede ir para allá, o sea, bueno, no toda la membrana, nada más donde están los complejos. Los complejos, al final de cuentas, ahorita los vamos a ver, que están todos muy cerquitas entre sí, de tal forma que le facilitan a la coenzima Q el que acarree esos electrones y esos protones. La coenzima Q es una molécula que se sintetiza a partir de la biosíntesis del colesterol, no del colesterol, sino en la ruta, utiliza la ruta biosintética del colesterol. Entonces, todas aquellas personas que toman medicamentos para inhibir el colesterol, yo desde ahorita les digo que no están produciendo coenzima Q. Y la coenzima Q entonces es importantísima para el funcionamiento de las cadenas de transporte de electrones de todas las células que tenemos. Este coenzima Q, su precursor inmediato o intermediario es el mevalonato. Y este mevalonato es inhibido por todos los bloqueadores, todos los beta bloqueadores, que es un medicamento para disminuir la presión arterial, y también las estatinas. Las estatinas es la que le dan a toda la gente que tiene problemas con el colesterol, ¿sí? Entonces, las estatinas pueden reducir los niveles en el suero de coenzima Q hasta de un 40%, y créanme que se siente uno muy mal, ¿sí? Porque a mí me dieron eso, y la verdad yo dije, no, mejor no como grasas, y ya con eso controlo todo mi problema de colesterol, ¿sí? A menos de que esto ya sea muy grave, ¿verdad? Pero uno lo puede comer controlar a través de la dieta. Entonces, lo importante es que la coenzima Q10 debe de ser un complemento de rutina para cualquier tratamiento que va a estar en contra de la producción de colesterol o de algún otro tipo de lípidos, ¿sí? Porque si no, entra en un riesgo muy serio. Entonces, las personas y los médicos lo saben, que a una persona que se le está dando estatinas continuamente, pues hay que quitárselas en un tiempo y ver cómo se controlan, y no se los pueden dar todo el tiempo, así de que para cuando ustedes lo necesiten, no lo hagan, no tomen un medicamento de este tipo que bloquee la síntesis del colesterol o el mevalonato, porque se llevan de pasada a la coenzima Q. ¿Cómo funciona la coenzima Q?
Aquí tenemos a la coenzima Q totalmente oxidada. Vean cómo sus oxígenos están combinados. Viene en principio un primer protón y un primer electrón. Y entonces se forma un radical semiquinona, como ustedes lo pueden ver. Este es un radical libre. Y imagínense un radical libre en una membrana y tan importante como la membrana de la mitocondria, pues podría generar muchos problemas. Pero afortunadamente inmediatamente recibe al otro protón y al otro electrón y se forma el ubiquinol. ¿Sí? El ubiquinol, que ahora sí es la molécula completamente reducida. Entonces, ubiquinona, forma oxidada. Ubiquinol, con la terminación nol, forma reducida, ¿sí? Para que no se les olvide. Bien, obviamente que esta ubiquinona no solamente, existe en las bacterias, tanto en las bacterias, sobre todo las que respiran oxígeno, ¿sí? Las aerobias, o también una parecida a la ubiquinona, que es la menaquinona. La menaquinona, vean que es similar a la ubiquinona, y lo que tiene ahora es otro anillo, ¿sí? Otro benceno, pero se encuentra, o más bien se presenta en microorganismos de respiración anaerobia prácticamente, las menaquinonas, y las plastoquinonas se encuentran en los microorganismos fotosintéticos. Cada una de ellas ya se conocen los potenciales redox de cada una de ellas. Vean que tanto la ubiquinona como la plastoquinona tienen potenciales redox positivos, ¿sí? En cambio, la menaquinona tiene uno más negativo. Entonces, vean, el hecho de que tengan uno más positivo, pues tiene función fisiológica en el paso de los electrones. Ayudan con una eficiencia diferente a esta menaquinona en el que se va a encontrar una respiración anaerobia. Bien, y también ellas se pasan desde una forma de quinona, simequinona y quinol. ¿Por qué? Porque todo el asunto pues pasa en parte del anillo. No importa lo que tengan a la vuelta, lo que tienen adicional, pues es para poder existir en esas condiciones de fisiológicas del microorganismo o del organismo, ¿sí? Pero todas pasan desde un estado oxidado hasta un estado reducido, en el que la quinona pues pasa como quinona oxidada o como quinol reducido. Bien. La otra, dijimos, el otro componente es las proteínas fierro-azufre, y estas fueron descubiertas por este señor que se llamaba Helmut Weinert, ¿sí? Estas proteínas fierro-azufre se llaman así porque contienen fierro no M. ¿Qué quiere decir fierro no M? Quiere decir que no está en un grupo porfirínico. Entonces, esta fierro no M se pueden pues tomar muy fácilmente de estas proteínas, ya que están ellas conjugadas de estas maneras, como lo pueden ver ustedes, con azufres de aminoácidos que lo contengan, que serían entonces las cisteínas. Estas proteínas fierro-azufre van desde estructuras muy simples hasta centros más complejos, y pueden contener 2 fierros, 2 azufre, 4 fierros, 4 azufre, 3 fierros, 4 azufre, etcétera. En el complejo mitocondrial, el grupo, el que contiene las mitocondrias, es este que tiene 4 fierros, 4 azufres. Entonces, en las mitocondrias, las bacterias pueden existir otras combinaciones. El hierro, entonces, de estos centros fierro-azufre, vean cómo el hierro va a estar, aquí tenemos uno de 4 fierros, un azufre, un fierro, 4 azufres, aquí tenemos 2 fierros, 6 azufres, y así sucesivamente, ¿sí? Vean ustedes cómo que el hierro de los centros fierro-azufre, pues van a pasar desde una forma oxidada hasta una forma reducida. El fierro 3 está oxidado. Cuando ustedes le ponen un electrón,
pues se va a reducir y ahora ya va a ser fierro 2. Una variante, precisamente, de las proteínas fierro azufre son unas proteínas que se conocen como Riesque, ¿sí? Y es porque otro investigador, que es de apellido Riesque, las encontró. Y la diferencia es que en estas, el fierro está coordinado a 2 histidininas en lugar de cisteínas, ¿sí? En lugar de tener aquí cisteínas, como lo tiene este con 4 cisteínas, pues va a tener... en realidad, esta es un centro, 2 fierros, 2 azufre, que sería este que tenemos aquí, y aquí serían 1, 2, 3, 4 fierros, 4 azufres, que sería el de las mitocondrias. Estas proteínas Riesque, en lugar de tener estas cisteínas que ven aquí, son unas histidinas, ¿sí? Entonces, y pues obviamente que una de las cosas que encontró el señor también que podían obtenerse fácilmente por una hidrólisis ácida, ¿sí? Entonces, al hacerse la hidrólisis ácida, pues estas proteínas fierro-azufre se liberaban como H2S, o sea, olían así como H2S. ¿Y por qué? Porque los azufres que tiene aquí, pues obviamente se combinaban con el ácido clorhídrico y evolucionaban como H2S. Entonces, esa es la única diferencia entre las proteínas Riesque y estas proteínas fierro-azufre, para que no vayan a decir que todas son proteínas Riesque. Otras contienen fierros azufres, otras que contienen fierro azufre son estas ferredoxinas y las rubredoxinas, que son muy características de los microorganismos, ¿sí? Las ferredoxinas también son de este tipo de acarreadores que contienen fierro, pero ¿y dónde se encuentran? Bueno, pues se pueden encontrar en bacterias, en plantas y también en algunos casos en animales, no necesariamente en el modelo de la mitocondria. No se encuentran entonces en una cadena de transporte de electrones convencional por este tipo de ferredoxinas, pero en los procariotes son muy comunes en todos esos procesos redox, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, la piruvato ferredoxina oxidorreductasa tiene estas ferredoxinas, y vamos a ver que los microorganismos que tienen cadenas de transporte reversa, vamos a tener ferredoxinas en lugar de los otros que contienen NADH. ¿Sí? De tal forma que están involucradas como estas acarreadores de electrones en esas cadenas de transporte de electrones fotosintéticos durante la fijación de nitrógeno y también en la asimilación del nitrógeno y el azufre. Son proteínas muy solubles también y contienen centros fierro-azufre, también tienen 2 fierros, hay centros de 2 fierros, 2 azufre, 4 fierros, 4 azufres, ahí están los fierros, 3 fierros y 4 azufres. Aquí son al revés. Este es 4 fierros, 3 fierros, 1, 2, 4, aquí serían 4 fierros, 4 azufres, y aquí serían 3 fierros, 4 azufres. Este va para acá. Voy a checarlo, voy a anotar, porque si no, todo se me olvida. Las diapos. Bien, entonces, lo importante que debe de quedar aquí claro es que también son como las anteriores, tienen centros fierro-azufre en esas combinaciones. Estas son muy interesantes porque son de color rojito, ¿sí? Son rojizas y se pueden ver en el rango de luz visible. Las ferredoxinas oxidadas son rojas y entonces se empiezan a decolorar cuando pasan de oxidadas a ferredoxinas. Entonces, estos le ayudan mucho a uno para poder ver el seguimiento en algunos microorganismos, no en todos. Acuérdense que estamos hablando de que estas ferredoxinas pueden funcionar en algunos procesos metabólicos o en algunas cadenas de transporte de unos microorganismos muy específicos, como serían los fotosintéticos, ¿sí? Las otras serían las rubredoxinas. Las rubredoxinas, estas son de bajo peso molecular y contienen también fierro y se encuentran en las bacterias y en las arqueas. Todas ellas
sobre todo las arqueas que van a metabolizar el azufre, o sea, son microorganismos del metabolismo inorgánico. A veces se clasifican como proteínas fierro-azufre, pero sin embargo no contienen azufre inorgánico prácticamente como en los otros casos. Vean ustedes cómo en estos casos de las proteínas fierro, azufre, sí puede haber azufre inorgánico, como es en este caso, en el que hay 2 fierros, 2 azufres, dos fierros, 2 azufres. También en estas podemos tener azufre inorgánico acoplado. En estas no, en las rubredoxinas no. Vean cómo vienen todos los azufres provenientes de las cisteínas. Allí no hay pierde, ¿sí? Entonces no contienen ese azufre inorgánico. Los citocromos y las ferredoxinas y las proteínas Riesque, todos ellos van a participar en la transferencia de electrones en todos los sistemas biológicos donde se presenten, ¿sí? Entonces, nada más, aquí les volví a poner todas las proteínas que contienen fierro-azufre que se encuentran en la naturaleza son las proteínas fierro-azufre, las proteínas Riesque, las ferredoxinas y las rubredoxinas, ¿ok? No se les vaya a olvidar. Vale. Ahora vamos con los citocromos. En los citocromos, ellos se encuentran en todos los microorganismos aerobios y solo transportan electrones, no pueden transportar protones. Ellas van a ser proteínas con un patrón de absorción muy característico, ya que el ion fierro lo van a tener como grupo prostético. Cada grupo prostético va a consistir de 4 anillos con 5 miembros, cada uno conteniendo nitrógeno, y le llamamos los anillos pirólicos, y forman una estructura cíclica que van a conocerse como el anillo porfírico, ¿sí? Bien, los citocromos pueden, cuando están en su estado oxidado, bueno, presentan bandas en su estado oxidado y otro estado reducido muy característico. En este caso, estamos observando al citocromo C. Vean cómo el citocromo C, cuando se encuentra oxidado, presenta una banda de absorción alrededor de 400 y en la banda, y cuando está reducido, se presentan, vean como en el oxidado, nada más una sola banda prácticamente, pero en el reducido hay 3 bandas, la alfa, la beta y la gamma, de tal forma que se presenta la misma banda más o menos que absorbe en su estado oxidado, que se correspondería a la absorción de la banda gamma, pero estas dos son características, la beta y la alfa, y la que más importa es la alfa, ya que a veces se puede confundir en el estado oxidado que esta sea la beta, la alfa, perdón, pero no. En un estado reducido hay 3 bandas de absorción, la gamma, la beta y la alfa, ¿sí? En cambio, en el oxidado tiene preferentemente la gamma nada más. Bien, los citocromos, ¿sí? Van a contener 4 nitrógenos que se encuentran coordinados al fierro, y esto pasa entonces este fierro otra vez de un fierro 3 a un fierro 2, y los grupos M que se distinguen en los citocromos tienen ya, los hemos nombrado por letras. Por ejemplo, el citocromo A va a contener un grupo M de tipo A, el citocromo B recibe su nombre porque de esa manera porque contiene un grupo M de tipo B. El citocromo C también tiene un grupo M de tipo C. Hay estos otros dos citocromos, que sería el citocromo D y el citocromo O. Estos citocromos se presentan básicamente en las bacterias cuando se encuentran en condiciones de bajo oxígeno o alto oxígeno, de tal forma que el citocromo D está formado por, contiene más bien un grupo MC más otras cosas, y el citocromo O contiene un M de tipo O muy característico. Entonces, estos dos, que tenemos aquí, se encuentran precisamente en las oxidasas finales o terminales de los procariotes, ¿sí?
Y aquí tenemos cómo son las estructuras. Vean cómo en el centro tenemos un fierro, por eso le llamamos fierro M, ¿sí? Y están combinados con todos los grupos, forman un anillo porfirínico, y está formado los grupos, el anillo porfirínico por los tetrapirroles, ¿sí? Hay cuatro tetrapirroles que están unidos para formar el anillo porfirínico, y el nitrógeno se va a conjugar con el ion fierro. Aquí tenemos, por ejemplo, la porfirina, un citocromo de tipo B, por ejemplo, ¿sí? Que tiene todos estos grupos, aquí como un alilo, básicamente, pero se diferencia del grupo del citocromo C, que tiene un MC, y vean cómo se van diferenciando a través de sus grupos R que tienen alrededor del anillo porfirínico, y más aún el citocromo A, que tiene esta cadena muy larga hidrofóbica. Estos también son isoprenos, ¿sí? Entonces vean cómo todos ellos tienen diferencia, y por eso a esa diferencia se debe esos espectros de absorción. Bien, entonces, ya dijimos pues que hay tres bandas, la gamma, la beta y la alfa. La alfa es la que se encuentra entonces más alejada y se encuentra en el rango de la luz visible, y va a absorber muy cerca de 600. Generalmente anda en 565, 560, 559, etcétera. Hay muchos valores para la banda alfa en los citocromos que uno estudia, ¿sí? Por ejemplo, pero lo más característico, ya se sabe que la banda alfa realmente absorbe alrededor de 560 para el citocromo, para el citocromo A. Para el citocromo B, la banda alfa también va a estar a 560, y el citocromo C va a tener un valor de esa banda alfa diferente, va a absorber a 550. Entonces, por eso podemos distinguir a los citocromos. Aquí le vamos a poner, esta también lo voy a corregir, porque el citocromo B, la banda alfa, ahí se me pasó, 556. Nota, ay, Dios mío. Entonces, la de las citocromos. Se los voy a corregir porque no pueden, si no se van con la información equivocada. Este no es 556, ¿sí? Ese es el valor que debe de estar aquí. No sé por qué no se puede escribir 556, ¿sí? Para el citocromo B. Bien, como la banda alfa es lo que los difiere a todos ellos, por eso cuando los escribimos podemos escribirlos de esta manera. La notación si hablamos del citocromo B, por ejemplo, pues sería un citocromo B, entonces ya pensamos que tiene un grupo MB, y este numerito corresponde a donde se presenta la banda de absorción de la banda alfa, ¿sí? Entonces, la banda alfa, por lo tanto, nos va a decir que esa banda alfa va a aparecer a 556. Hay citocromos, ¿sí?, que pueden ser citocromo B556, puede ser otro 559, puede haber uno de 560 también, ¿sí? Entonces, ellos van a presentar diferencias en la absorbancia de la banda alfa. Entonces, ese numerito chiquito nos indica que esa es la banda de absorción para la banda alfa, ¿ok? Del espectro de absorción. ¿Sí? ¿Estamos? Eso sí se los dijeron en el laboratorio. Estoy segurísima de eso, ¿sí o no? Porque revisaron un artículo, muchachos. Disculpe, se me cortó un poco la llamada. ¿Me repite? A ver. En el laboratorio les mandaron a leer un artículo en el que se trabaja con las bandas de absorción de los citocromos, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que fijar en este numerito para saber que este numerito es el que indica
a qué longitud de onda absorbe la banda alfa. ¿Sí? A ver, ¿alguien se acuerda de que lo vieron en la clase de laboratorio? ¿Se los dijeron? Cuando leyeron el artículo. No, profesora. ¿Sí? ¿Sí o no? No, 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 eso no lo vimos. ¿Esto no se los dijeron? No. no. Bueno, en el artículo que leyeron, o ya lo leyeron o todavía no lo leen. es de los oxinatos. Sí, ya lo leímos. O es del otro, de la siguiente práctica. No, la de succinato de hidrogenasa, no, esa ya la hicieron. No. Todavía no hacemos el de citrocromo. Ah, todavía no lo hacen. No, No, profesora. el lunes. Ah, bueno, ok. Entonces esta clase les va a servir para eso, para que entiendan mejor el artículo. Porque ustedes van a analizar precisamente los espectros de absorción de los citocromos que están pasando los electrones y que van hacia la nitrato reductasa o hacia el oxígeno. Vean aquí, este es un espectro de absorción. Vean ustedes cómo estamos viendo aquí a diferentes tipos de citocromos. Aquí tenemos al citocromo C, ¿sí? Y aquí tenemos otro tipo de citocromos, este es el citocromo C normal, el de corazón, ¿verdad? El de mitocondrias y el de membranas mitocondriales. Entonces, vean ustedes cómo aquí está la banda beta y aquí está la banda alfa. Vean que no coinciden todos ellos la banda alfa. Vean cómo en ahora la banda alfa está en otro punto y en este otro está en otro punto. Entonces, no necesariamente la banda alfa va a aparecer en el mismo punto, porque eso diferencia al citocromo C, al citocromo B y al citocromo A. Aquí esta banda alfa es para el citocromo C, esta banda alfa es para el citocromo B y esta banda alfa es para el citocromo A. Vean que todos tienen diferentes longitudes de onda. A diferencia de esta banda alfa del citocromo C que estamos viendo. Entonces, el de C absorbe a 560, la banda alfa, esta C, ¿sí? Va a absorber más pasadito de 550, pero esta es una banda alfa para el citocromo B, esta es una banda alfa para el citocromo C y se encuentra esa banda por arriba del 600. ¿Sí? ¿Sí le entienden a eso? Porque eso es lo que van a revisar, muchachos. Entonces, podemos diferenciar el estado oxidado y reducido a través de los citocromos en una cadena de transporte de electrones. Los citocromos nos pueden decir si está oxidado o reducido. ¿Y cómo es lo que vemos? Pues en un estado oxidado vemos una banda X, nos fijamos en la banda alfa nada más. Entonces, en un estado oxidado y en un estado reducido. Entonces, la banda alfa puede tener un número X aquí y aquí puede tener un número Y. ¿sí? Y eso es lo que ustedes van a estar viendo. Y todas las bandas alfa de todos los citocromos, porque todos la tienen, ¿sí? Van a ser diferentes, ¿ok? ¿Sí? Bueno, nadie dice no, entonces quiere decir que todos entendieron. Bien, ¿cómo es el flujo de los electrones? Los electrones que son transportados o son cedidos o que son pasados a la cadena a través del NADH, pues entran a través de esta flavina que se encuentra en el complejo 1. Y se reduce a flavín mononucleótido reducido, siempre y cuando vengan por aquí los electrones. Estos los pasan a una proteína fierro-azufre en el complejo 1,
Si estamos hablando del complejo 1, y una vez que pasan por aquí, los mandan directamente hacia la coenzima Q. Vean cómo la coenzima Q no se encuentra en ninguno de los complejos. Ella es libre de venir para acá o es libre de irse para acá. Una vez que pasan aquí, ahora la coenzima Q reducida pasa los electrones a un citocromo B que van a tener nada más un electrón de este. Acuérdense que esta Q trae 2 electrones y 2 protones, entonces tiene que dar 2 vueltas para poder, ya que este solo le recibe 1, ¿sí? Entonces le da una vuelta, le da uno y se va como ubiquinol, y luego otra vez viene para acá y le da el otro, ¿sí? De tal forma que una vez que le da un electrón, lo pasa a un complejo fierro-azufre que tiene allí en este complejo 3 y luego a un citocromo C. El citocromo C manda los electrones C1, mandan los electrones a un citocromo C que se encuentra prácticamente fuera del complejo 3, casi pegado a la membrana, de tal forma que ahora sí este citocromo C le va a mandar los electrones a este citocromo A, y este citocromo A finalmente a la 3, que es donde se va a encontrar, bueno, va a estar en contacto con el oxígeno para dar agua, ¿sí? Para producir agua. Entonces, realmente al ir pasando los electrones se va a generar un gradiente de protones también por cualquiera de estos caminos se puede formar el gradiente, ya sea que se utilicen las bombas para expulsar esos protones que vienen del NADH, ¿sí? Entonces eso surge como una expulsión vectorial. Hagan de cuenta que se suben, ¿no? Se suben básicamente. Es como si ustedes, en este caso, a ver, yo tengo aquí el complejo 1, entonces vienen los electrones del NAD y pasan por aquí, y al mismo tiempo, acuérdense que venían 2 protones, porque no quiere escribir, quién sabe qué pasa allí. 2 protones y 2 electrones. Entonces vienen 2 protones y 2 electrones. Entonces, estos pasan aquí al primer complejo. Los electrones ya vimos que siguen su curso hacia la coenzima Q. No pueden irse los protones para allá. Entonces, se va a lanzar el protón hacia afuera, ¿sí? Y lo va a bombear. Entonces, estas son verdaderas bombas de protones, como vimos que sucede en los procesos de transporte. También puede ser que haya los protones, no solamente vengan de la célula, vienen de aquí mismo del NADH. Puede ser que también en los otros casos que vamos a ver hacia adelante, puede ser que los tomen del medio, de aquí del medio. Entonces, puede ser que los tomen del medio y no necesariamente que vengan a través del NADH, ¿sí? Porque ya en la primera pues salen prácticamente todos. Entonces, en el 3, así aquí en el complejo 3, aquí tenemos el complejo 1, pues va a tener que tomar del medio, ¿sí? Entonces, y esto pues lo va a hacer por NADHs que se encuentran o protones que se encuentran allí de algunas reacciones metabólicas. También puede tomar protones de allí mismo, de los que se estén liberando cerca de donde está la cadena de transporte. Entonces puede ir, se tienen que tomar los protones que estén surgiendo por allí cerca de la cadena de transporte de electrones para que estos se bombeen y generen un gradiente de protones, como sucede aquí. Vean cómo aquí en el bombeo de protones que tenemos aquí tenemos todos los complejos, ¿sí? Los complejos respiratorios que vamos a manejarlos como el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. En realidad hay 4 complejos que son el complejo 1 es donde se le llama la NADH deshidrogenasa y está en la membrana. Si aquí voy a explicárselos mejor porque creo que está mal pintado. Ay, pero yo no entiendo por qué me voy tan chueco. Aquí está el primero que sería
toma los NADHs de aquí, ¿verdad? Vienen los NADHs, los toma, y entonces el complejo va a bombear, el complejo 1 va a bombear los protones y va a pasar los electrones, ¿sí? A la coenzima Q. Esta coenzima Q lo lleva hasta el complejo 3. Aquí tenemos el complejo 3. Y el complejo 3, si ustedes se acuerdan, nada más tiene fierro azufre y citocromos. Entonces, nomás puede pasar un electrón a la vez. Entonces, ¿de dónde toma los protones? Pues los toma del medio y los bombea. Cada vez que pasan los electrones que vienen de por aquí, ella toma de acá, de abajo, los protones. Y luego siguen los electrones su camino hasta el complejo 4. En el complejo 4 también, como nada más está lleno de citocromos, entonces los citocromos solo pueden pasar un electrón cada vez. Claro que hay uno que da vueltas y se va a llevar hasta 4 protones, de tal forma que también tiene que tomar del medio de aquí los protones, ¿sí? Para poder reducir al oxígeno y hacer agua, ¿sí? Va a tomar para hacer el agua. Y cada vez que pasen los electrones, ¿sí? Cada vez que vengan los electrones, va a haber bombeo de protones. Entonces vean cómo al mismo paso de los electrones hay bombeo de protones. Por lo tanto, decimos que se está acoplando este sistema. Se acopla el bombeo de protones con el paso de los electrones, de tal forma que ya sabemos que los únicos complejos que hacen eso, corresponden a 3 sitios de acoplamiento, que sería el sitio 1 para el complejo 1, el sitio 2 en el complejo 3 y el sitio 3 en el complejo 4. No está el complejo 2. ¿Por qué no está el complejo 2? Porque el complejo 2 es el de la succinato deshidrogenasa. Y la succinato deshidrogenasa, ustedes ya vieron que era una proteína que está metida aquí y está así, de tal forma que toda esta parte que tiene afuera, ¿sí? O sea, soluble, ya sea en el citosol, ella lo usa para poder tomar los electrones que vienen del succinato para formar fumarato. Y entonces los electrones los pasa a su FAD y no hay manera de pasarlos o de bombear nada, ¿sí? Entonces pasa los electrones y los protones a un FADH2. ¿Y a quién se los manda para no andar haciéndose bolas? Pues a la coenzima Q. Y la coenzima Q sí le acepta los 2 protones y los 2 electrones, ¿sí? Entonces, pero ella no puede bombear porque no tiene esa capacidad de bombeo. Entonces, los únicos que van a bombear es el que corresponde al complejo 1, que es el sitio 1, el complejo 3, que es el sitio 2, y el complejo 4, que es el sitio 3. La succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2, ella no puede bombear, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y estos 3 sitios sí van a ser los que presentan se van a presentar si la cadena se alimenta con NADH. Porque cuando ustedes alimentan con NADH, pues los electrones pasan de inmediato al complejo 1, ¿sí? Y luego a la coenzima Q, y luego después al complejo 3, y finalmente al complejo 4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos entonces todos los 3 complejos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Por lo tanto, se van a estar bombeando cada vez que pasan por aquí. Aquí hay un sitio de bombeo, aquí hay otro sitio de bombeo y aquí hay otro sitio de bombeo, ¿sí? Pero como la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2, está pegada ya a la membrana, pero no está dentro de la membrana, como sucede muy bien con estos 3 complejos. De tal forma que ella, y además, ¿por qué? Porque está en contacto con la coenzima Q directamente.
y tan directo que se lleva los FADH2 que ella está produciendo, de tal forma que entonces ya nada más cuando se alimenta la cadena con el succinato, ¿sí? O sea, a través de este FADH2, entonces solamente pasan por dos sitios de acoplamiento, el sitio 2 y el sitio 3. Entonces vean cómo hay diferencias en cuanto al camino que sufren los electrones si ustedes alimentan con NADH o con FADH2, ¿sí? Entonces si hay alimentos, sí, a ver cómo los quito. Si los electrones provienen entonces del FAD2, la succinato deshidrogenasa solo va a hacer que viajen por el complejo 2 y el complejo 3. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué sirve este acoplamiento? Pues este acoplamiento está relacionado con la cadena de ATP que se va a formar, porque ahora sabemos o decimos que por cada NADH, como pasa por 3 sitios, pues va a generar 3 ATPs. Por cada sitio le va a corresponder la formación de un ATP. Entonces, tiene 3 sitios, 3 ATP. Entonces, para el NADH, pues vamos a tener que hay 3 sitios, ¿sí? Entonces, va a haber 3 ATPs. Para el FADH2, ya dijimos que nada más va a pasar por 2 sitios y por lo tanto va a producir solo 2 ATPs. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien, sí lo entienden, ¿verdad? Ya lo habían visto en bioquímica, muchachos, ustedes, o no lo habían visto en bioquímica. Ok, entonces esto ya está claro. Vamos a seguir. Y aquí podemos ver cómo ocurre ese bombeo de protones. Ojo, estamos volviéndolo a repasar porque las bacterias van a tener diferentes sitios de bombeo debido a que van a carecer de algunos de los complejos, muchachos. Y también, cuando viene la respiración anaerobia, se modifican los sitios de bombeo. Por eso es que los tienen que entender muy bien. Y ahora, pues eso se los enseñaron en bioquímica y ahora lo tienen que aplicar aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, en cada uno de ellos, aquí tenemos al complejo 1, el complejo 2 de la succinato deshidrogenasa, el complejo 3, el complejo 4 y la tepeasa sintasa, ¿sí? Vean cómo el complejo 1 es muy grandote. Y vean cómo viene el NADH más H, o el NADH, es tomado por esta parte del complejo 1, ¿sí? Mandan los electrones, todo lo que esté en rojo son puros electrones, y los protones entonces los va a mandar para acá y los va a bombear. Entonces, por eso toma los electrones, los protones que provienen de aquí. Vean que está bombeando 4 protones, pero el NAD solo le da 2. No quiere decir que el NAD se apura. No, los otros 2 los está tomando esta parte del complejo del medio. Lo importante aquí es que ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los electrones siguen su marcha hacia la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q pasa de un estado oxidado a un estado reducido. Acuérdense que al tomar los protones y los electrones, si toma un protón, está tomando también un electrón. Ya lo vimos en cuanto a la estructura de la coenzima Q. De tal forma que entonces ahora la coenzima Q de forma reducida, va a pasar los electrones al complejo 3, sigue su marcha los electrones y va a tomar ahora los 2 protones también del lado interno más 2 que ya traía por su combinación con el complejo 2 de los que traen por acá. Entonces va a bombear 4 también. Vean cómo el bombeo de protones no es una cuestión muy simple, ¿sí? Debido a que generalmente
tienen que hacer uso, ay, ¿cómo le haré para quitar esto? La marca. Generalmente toman los protones del medio. ¿Y por qué? Porque acá en el medio va a haber muchos protones de acuerdo a el metabolismo que está surgiendo. En todos los procesos metabólicos, pues hay reacciones de óxido-reducción, entonces va a haber protones en el medio citosólico, en el medio de la... ¿Qué le está pasando a esto? Que no obedece. Bueno. A ver, yo no sé qué. Ah, ya me acordé. Para quitarle todo eso. Ups. Ya. Sí. Entonces, vean cómo siempre toman protones del medio. Sí, protones del medio interno, protones del medio interno. Aquí los NADH más H, los electrones siguen su camino, llegan con la coenzima Q, la coenzima Q toma todo esto, ¿sí? Todos los protones y los electrones, y al tomarlos, obviamente que ayuda a que esta otra parte, pues bombee los protones, o puede mandar protones también acá, en algún momento, de tal forma que lo que tiene que hacer es, más que nada, reducir a la coenzima Q esta parte del complejo para que quede como coenzima Q reducida. Esta coenzima Q viene hasta acá, ¿sí? De tal forma que ahora manda los electrones al complejo 3 y protones que vienen aquí tienen que ser bombeados, ¿sí? Vean cómo ahora toma 2 protones de afuera y los 2 que ya llevaba, entonces hacen 4 protones que se están bombeando. ¿Sí? El hecho de que aquí tengamos 4 protones se pone más que nada para poder encontrarla, para hacer una estequiometría correcta del bombeo de protones. Se ha visto, se ha medido que cuando se tiene nada más al complejo 1, que sería esto, se ve que siempre bombea 4 protones, ¿sí? Por lo tanto, suponemos que los otros que vienen del NAD, pues tienen que irse directamente hacia la coenzima Q, de tal forma que estos que está bombeando los va a tomar del medio. Aquí nada más el complejo 3 toma 2 protones, más estos 2 que ya venían aquí, pues bombea también 4 protones. Los electrones siguen su camino, ¿sí? Hasta el complejo 4, y obviamente que aquí también, en el complejo 4, lo que va a suceder es que va a utilizar, fíjense cómo aquí ya no lleva protones básicamente de los que vienen por acá, sino que va a tomar 4 protones del medio, bombea 2 y de otros 2 se los da al oxígeno para que se reduzca. De tal forma que si ustedes se fijan, el complejo 1 va a estar bombeando 4 protones del medio, el complejo 3, 4 protones del medio, el complejo 4, 2 protones del medio. ¿Cuántos protones están bombeando? 10. 10 protones están bombeando que pasan por cada uno de estos complejos, ¿de acuerdo? Entonces, en el sitio 1 se bombean 4 protones que provienen del medio y los otros 2 se van a ir a la coenzima Q, estos que vienen del NAD reducido. Estos pasan al complejo 3 de la coenzima Q reducida y utilizan 2 de adentro más 2 que llevaban, se hacen 4. Y acá pues se toman 4, pero nada más 2 se utilizan para el agua y 2 se bombean. Ahora sí lo entendí. ¿Lo tienen claro, muchachos? Sí. ¿Hay alguna duda al respecto? No, ¿verdad? Bien, vean cómo
el complejo 2, pues no hace nada de bombeo, nada más los que tienen la flechita para arriba son los que están bombeando protones. Bien, vamos a ver cómo son los componentes. Estos son, yo creo que ustedes ya se acuerdan de ellos, nada más para que ustedes recuerden cómo se llaman cada uno de los complejos que hemos estado mencionando. La manera canónica de llamar al complejo 1 se le conoce como NADH coenzima Q reductasa o también NADH deshidrogenasa o también como NADH ubiquinona oxidorreductasa, porque realizan una reacción de oxidorreducción. ¿Por qué? Porque agarran la NADH reducido y lo oxidan. En el complejo 2, pues ustedes ya lo conocen, es el común, que ustedes lo conocen, es el de succinato deshidrogenasa, o también ya más relacionado con la cadena, se le conoce como la succinato coenzima Q oxidorreductasa. Vean cómo todas tienen oxidorreductasa, oxidorreductasa, oxidorreductasa. ¿Sí? Bien, y los demás, el complejo 3, pues se le conoce como tiene un citocromo C, ¿sí? Y un citocromo B, entonces le podemos llamar complejo BC1, porque tiene un citocromo C1. Primero tiene al complejo B, digo, al citocromo B y luego al C1. Entonces, en un principio se le conocía como complejo BC1. Ahora le llamamos ubiquinol citocromo C oxidorreductasa. El último, ¿sí? Se le conoce como el citocromo C oxidasa, ¿sí? Citocromo C oxidasa. Aquí todavía son reductasas, oxidorreductasas, oxidorreductasas. Las tres primeras son oxidorreductasas. Al final, el complejo 4, pues es la oxidasa terminal, ¿sí? De tal forma que le llamamos citocromo C oxidasa o también por el contenido de sus citocromos, que sería la citocromo AA3 oxidasa. También le llaman la CAOX, o también le llaman la COX, ¿sí? O la CAOX, ¿sí? También le llaman la CAOX, o COX también le llaman la COX, pero para no hacerse bolas, mejor llámenle citocromo A3 o si no, citocromo C oxidasa o la oxidasa terminal. Todas las cadenas, sean chiquitas o largas, deben de tener una oxidasa terminal porque esa es la que está en contacto con el oxígeno. Vamos a ver que en los microorganismos son más cortitas las cadenas de transporte de electrones, de tal forma que todos ellos pues ya se conocen en la mitocondria de qué tamaño son, y vean cómo la más grandota de todos pues va a ser la NADH deshidrogenasa, que tiene una masa de 850, la kilodaltones, la succinato deshidrogenasa, nada más 140. Esta, la ubiquinona, es un poco más grande, el citocromo es muy chiquitito y la citocromo oxidasa es también más o menos como la succinato deshidrogenasa. Tienen una serie de grupos prostéticos que ustedes deben de recordar siempre, ¿sí? La primera, la NADH, sus grupos prostéticos es flavin mononucleótido y fierro azufre, porque por allí entran los electrones, ¿sí? La segunda, la de la succinato deshidrogenasa, tienen alfa y al fierro azufre, y ya los demás ya tienen puros citocromos. Aquí tiene un citocromo B, una proteína fierro azufre, ¿verdad? Y tiene un citocromo C1. Aquí el citocromo C, pues es un citocromo, ¿verdad? Y aquí ya va a tener nada más citocromos, ¿verdad? Tiene dos citocromos, el A y el A3, y ellos van a contener cobres, un cobre A y un cobre B. Ay, madre mía. A ver, permítanme. Bueno, ahí quédate, pero no da el. Ay, Dios, espérenme tantito. A ver, pues. Me oye. Bueno, disculpen, muchachos. Eso está en la casa.
sea, estas cosas no son... Bueno, no se les olvide entonces cuál es el orden de los complejos, muchachos, porque si no, se van a... Estos los vamos a seguir manejando, ¿sí? El complejo 1 equivale a la ubiquinona oxidorreductasa, succinato. El 2 es la succinato deshidrogenasa. El 3, la ubiquinol citocromo C oxidorreductasa. Y la 4, citocromo C oxidasa, ¿sí? No se les olviden los nombres porque después, cuando se los pregunta uno, ya no se acuerdan. Ahora se ha dado por llamar al complejo 5 a la F1F0 ATPasa, ¿sí? Entonces, una de las cosas interesantes y que vean ustedes cómo los estamos pintando aquí. Bueno, esta manera de expresarlos es nada más para no, de una manera pues más didáctica, ¿verdad? Para explicar el funcionamiento de la cadena. Pero en la realidad se encuentran todos bien pegaditos, así como lo ven ustedes. Vean cómo el complejo 1, ¿sí? Tiene todo su brazo, esa parte que parece todo este brazo metido en la membrana, ¿sí? Todo el brazo metido en la membrana. Y tiene el otro bracito hacia afuera para poder estar en contacto con el NADH que viene de la parte citosólica o de la matriz mitocondrial en el caso de las mitocondrias, y que los electrones entonces puedan viajar perfectamente hacia la coenzima Q. La coenzima Q dijimos que era una molécula lipídica, pues sí, pero obviamente que se puede mover en este pequeño espacio que está conformado o que lo forman entre el complejo 3 y el complejo 1. Vean cómo estos están muy pegaditos, de tal forma que la coenzima Q puede dar vueltas y llevar un electrón y luego da otra vuelta y otro electrón, y así sucesivamente, para mandarlos a los citocromos, al citocromo B y a las proteínas fierro-azufre del complejo 3, y luego aquí vean cómo el citocromo C está interactuando con el complejo 3 de tal forma que prácticamente se encuentra en la superficie de la membrana ya para los microorganismos citosólica, y para las eucariotes, pues en el espacio interno en el espacio de la membrana interna. Entonces, los electrones vienen para acá. Una vez que los pasa al complejo 4, vean cómo el complejo 4 también está muy pegadito. O sea que si ustedes se fijan, pues todos están juntos. Realmente no hay un espacio entre ellos en el que le cueste mucho trabajo al electrón viajar, porque todo, si yo lo agarrara, pues todo esto sería básicamente el complejo respiratorio. Y así les han llamado a todo esto un enorme complejo respiratorio que sería el respirosoma, así le llaman. Todas estas tres complejos juntos dan lugar a lo que se conoce como respirosoma. ¿No lo puse por acá? Creo que no, ¿verdad? Bien, entonces una de las cosas críticas es que deben de recordar siempre cómo es que pasan los electrones, cuál es el camino de los electrones. Vean ustedes de nuevo, es el NADH al flavín mononucleótido del complejo 1 y luego al fierro-azufre, ¿sí? Que está oxidado y se reduce, y estos complejos fierro-azufres a la quinona, ¿sí? La quinona, como lleva 2 protones, 2 electrones, tiene que dar dos vueltas, por eso le llamamos el ciclo de Q, de tal forma que primero se los pasa a un citocromo B, da una vuelta, y luego se los pasa a un fierro-azufre, y una vez que ya da la vuelta y se lleva uno y luego otro, hasta que no lleva, cuando lleva uno, se lo pasa a un fierro-azufre y luego va por el otro y se lo vuelve a pasar al fierro-azufre. Entonces, esto hasta el citocromo C1 y luego posteriormente al citocromo C para que lo manden a un cobre tipo A que se encuentra en el complejo 4 y este se lo manda al citocromo A, y este citocromo A3 tiene un cobre B.
que este es el que va a manejar básicamente los electrones para pasárselo al oxígeno y reducirlos. Entonces, lo más importante aquí es que ustedes recuerden cuál es la ruta de los electrones, ¿sí? Porque siempre se les olvida y los ponen al revés. No los deben de olvidar y deben de pensar cómo debe de ser ese camino de los electrones, porque en los procariotes también se sigue un camino similar. Bien, nosotros podemos ver que los complejos respiratorios se pueden incluso separar. Si nosotros rompemos una mitocondria, nosotros podemos, dado que vean qué tamañote tiene cada uno muy grande, otro más mediano y otro chiquito. Entonces, y la succinato deshidrogenasa pues se parece al complejo 4. Entonces podemos romper las mitocondrias y obtener todos los componentes de esos complejos e incluso analizarlos por separado. Por eso es que se ha podido analizar y se sabe muy bien cómo trabajan cada uno. ¿Sí? El sustrato para el complejo 1 pues va a ser el NADH. El sustrato para el complejo 2 va a ser la succinato deshidrogenasa. El sustrato para el complejo 3 va a ser la ubiquinona reducida. Y el sustrato para el complejo 4 pues va a ser el oxígeno, muchachos, porque es el que lo va a reducir. Citocromo se le pone sobre todo una fuente de ascorbato, por ejemplo, que le va a dar los electrones y el oxígeno, ¿sí? Entonces, realmente podemos obtener todos esos complejos por fraccionamiento osmótico de la mitocondria y luego se disuelven en detergente porque pues ellos están metidos en la membrana y se fracciona por una cromatografía de intercambio iónico, que ahorita que ya llevaron ustedes o que están llevando métodos, han de saber qué es lo que hace una cromatografía de intercambio iónico. Bueno, en la NADH deshidrogenasa, como ustedes lo pueden ver, su sustrato, dijimos, es el NADH. Vean ustedes cómo los electrones aquí en la parte que tiene sumergida, no en la membrana, sino hacia abajo, y vean aquí ya con mayor definición, más detalle, cómo toma los 4 protones, esta parte que está integrada en la membrana del medio, ¿verdad? Para bombearlos hacia afuera. En la mitocondria se ha dado por llamar al espacio intermembranal el lado P y el espacio que se da hacia la anamatriz del lado N. Entonces tenemos el lado P que va a ser hacia el espacio intermembranal y el que está en la matriz es el lado N. Entonces tenemos el N y el P. Entonces los protones se van a bombear hacia el lado P que vienen de la matriz. En el caso de los procariotes, pues este sería el citosol, y esto sería la membrana plasmática. Entonces, vean cómo entonces los electrones son pasados básicamente a este flamín mononucleótido que puede albergar 2 protones, 2 electrones, pero solamente le va a dar estos electrones a una serie de proteínas. Vean cuántas series de proteínas fierro azufre tiene hasta llegar en toda esta estructura del brazo de la matriz hasta la coenzima Q, ¿sí? Y vean cómo ahora, ¿sí? Va a llevarse, va a ponerse, ¿sí? O va a tomar 2 protones para que se produzca esta coenzima Q que lleva los electrones, se produzca la coenzima reducida. Una de las cosas que ustedes están viendo, ¿sí? Es que aquí dice que estamos tomando, ella toma estos 2 protones también del lado N. Claro, sí, si ustedes hacen la reacción de esto, ¿verdad? Pues vamos a tener NADH más H y nos da NAD
NAD, pues están generando protones en toda esta parte continuamente. Por eso no podemos medir estos protones que van por aquí, no los podemos medir, pero sí podemos medir los que hayan en el medio de la matriz, porque acuérdense que los protones sí se pueden medir por su carácter de pH, ¿verdad? Entonces, es por eso que se propone realmente que a través de estos fierro azufre, flavin mononucleótidos y fierro azufre, se empiezan a pasar los electrones más que los protones de manera más realista, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, lo que estamos nosotros para poder tener una ecuación química, pues tenemos que poner NADH más H más la Q, pues vamos a ver que nos da un NAD más un QH2, que sería este. Pero en la realidad, en este brazo ya se sabe que se van solo los electrones y los protones se quedaron en el medio y los toma de una vez aquí para darnos la QH2. Eso es lo que pasa, bueno, eso es lo que se propone, ¿sí? Porque nunca hemos visto cómo van los electrones aquí, ni si van acompañados de protones, etcétera. Esto se pretende, se propone de que está sucediendo en el brazo de la matriz del complejo de la coenzima, del complejo 1, ¿sí? Porque no pueden pasar los protones por allá adentro, eso es lo que no hay manera ahorita de que lo podamos medir. Entonces, químicamente, nosotros podemos poner la ecuación de esta manera, ¿sí? Pero fisiológicamente lo más seguro es que pase esto, ¿ok? ¿Sí? Bien, como es una bomba de protones que es vectorial, ¿por qué? Porque van en un solo sentido, ¿sí? No se desplazan para acá. Es como, acuérdense ustedes que les enseñaron en secundaria los vectores, entonces es un movimiento en un sentido, ¿sí? Del lado N hacia el lado P. Y por lo tanto, pues ahora sí ya podemos decir que se van a generar la reacción, en lugar de que quede así como esta que se propone de manera convencional, ahora decimos cuántos protones hay del lado N, pues hay 1, 2, 3, 4, más estos que son los que vienen aquí, entonces que son los del lado N, ¿sí? De tal forma que toda la reacción va a quedar como un NADH más 5, ¿sí? Más, vean como 1, 2, 3, 4, 5 del lado que están aquí del medio N, sí, del lado N más una Q, entonces nos va a dar un NAD más un QH2, toma uno que toma ¿verdad? Más los 4 protones que se bombean hacia el lado P. Eso es lo que ahora sí ya se sabe, ¿no? Porque se ha podido medir. Entonces, fíjense cómo ahora ya no ponemos en la reacción NADH más H. Ahora ponemos nada más al NADH más 5 protones, 1, 2, 3, 4, 5, que del lado N más una coenzima Q, y entonces nos quedan, ahora sí se nos cumple que hay 4 protones que se están bombeando y 2 que se le van, se los lleva el NAD. Uno que es pasado o tomado por del NADH, ya no lo vamos a poner como ya no lo ponen como NADH más H. En realidad, ahora estamos sabiendo que estamos interpretando que se pone NADH y lo demás, pues allí va. Realmente, aquí si ustedes se fijan, hay un centro redox muy complejo que está formado por nada más dos grupos de fierro azufre, ¿sí? Y 7 grupos, todas estas son las proteínas fierro azufre, no nada más, si ustedes se fijan, habíamos visto que hay un fierro azufre que se oxida, se reduce, no, en realidad son muchos. Si ustedes se fijan, hay básicamente 7 grupos de 4 fierros azufres, uno nada más, de 2 fierros azufre, y hay otros que van a ser, o 7 grupos que son de 4 fierros azufres. Y el flavin mononucleótido, vean cómo está colocado al final
de una cavidad que está muy expuesta, aquí si ustedes se fijan, en este huequito, el que está muy expuesta al solvente, y es por donde va a interactuar el NADH. Entonces, es aquí por donde va a entrar el NADH para empezar a pasar los electrones primero a este grupo de 2 fierros, 2 azufres, y luego se viene a todos estos que están allí acomodados de manera secuencial. En el complejo 2, ustedes ya lo vieron, la enzima está distribuida entre 2 subunidades, una transmembranal y una citoplásmica, o que se encuentra soluble, si decimos una porción soluble, ya sea en el citoplasma o en la matriz mitocondrial, y se aloja y allí en esta parte citoplásmica o soluble, en toda esta parte, es donde se aloja el sitio para unión del sustrato. Aquí se encuentra el sitio para la unión del sustrato, que en este caso dijimos que es el succinato. Entonces los electrones se van a mover, como ustedes pueden ver, a un FAD, ¿sí? Y luego a los centros fierro-azufre que tiene aquí, hasta llegar a la ubiquinona. Vean cómo al final de cuentas llegan a la ubiquinona. La fracción membranal va a contener un grupo A, MA, de sus, por ahí tiene un grupo MA, ¿sí? Y un grupo MB. Estos sirven para unir a la ubiquinona, nada más, no tienen ninguna función. El grupo MB no tiene función de pasar electrones porque no se encuentra en el camino de los electrones. Vean cómo está aquí el grupo MB, no tiene nada que hacer, nada más está allí protegiendo a la coenzima Q de reacciones Ross. ¿Por qué? ¿Qué son las reacciones Ross? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué es una reacción Ross? No, ¿Cómo? yo no. ¿No saben qué es una reacción Ross? Es la que son reacciones de peroxidación, que es que se presenta, viene, ahora le llamamos así porque es especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, estos son las reacciones Ross. ¿Qué quiere decir? Que se forman radicales, ¿sí? Y se acuerdan que vimos que la ubiquinona forma radicales. Estos radicales son peligrosos porque se van en reacción directa, o sea, se van, si ustedes tienen en una membrana, sobre todo en las membranas, ¿de qué dijimos que estaban constituidas las membranas? De fosfolípidos, ¿verdad? Y los fosfolípidos pueden tener dobles ligaduras, ¿sí se acuerdan? En sus ácidos grasos, de tal forma que si hay un radical por aquí, entonces actúa sobre esta doble ligadura, la rompe y entonces se desencadena, de aquí pasa otro radical libre y luego otro radical libre y así sucesivamente, y entonces se forma una reacción de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Se les llama reacción Ross en inglés, ¿sí? ROS por Species Oxygen Reactions, ¿sí? Entonces, esas son las famosas reacciones Ross que son generadas por la liberación de un radical. Y como la coenzima Q en cierto momento se encuentra como coenzima Q, entonces este grupo MB le ayuda a que no se aloque, ¿sí? Y es por eso que no produce reacciones Ross, la coenzima Q. Si no hay estas reacciones Ross, muchachos, produce, al final de cuentas, producen tanto daño a las células y en nosotros lo que más producen es cáncer. Entonces, imaginan que todas las células estuvieran sensibles, que fueran actuadas o dañadas por las reacciones Ross, pues prácticamente se desnaturalizarían las células. Pero gracias a que hay sistemas de protección, como en este caso el del citocromo B, pues
no le pasa nada a la coenzima Q cuando está en esa forma. Hay otra proteína que anda por allí que también es parte de la succinato deshidrogenasa, que es esta proteína que está en gris, que es una cardiolipina, y esta es una molécula lipídica y ayuda a que esta enzima se estabilice en la membrana, porque tiene que, no nada más como se las pintaron allí, que es una parte en la membrana y otro en la parte citosólica, no. Es muy compleja la parte de la membrana porque tiene que estar hecha para su función de que sea estable y que no se le vaya a escapar un radical libre, porque si no, pues va a fastidiar a todos los fosfolípidos de membrana que hay aquí. Entonces vean qué interesante es el complejo de la succinato. ¿Eso también se los dijeron en el laboratorio? Ya se fueron todos, entonces ya acabó. Creo que sí. ¿Sí se los dijeron? Ya ni se acuerdan. Bueno, entonces, en realidad, la succinato deshidrogenasa o complejo 2 contiene 4 grupos prostéticos de 2 tipos. Vean, A, B, C y D, ¿sí? Que son, perdón, 4 grupos prostéticos. ¿Cuáles son esos grupos prostéticos? FAD, las proteínas fierro-azufre, el M, B560, que es el que acabamos de hablar, y la misma coenzima Q que está allí unida, ¿sí? O que interactúa, no es que esté unida, no es que la ponga, los grupos prostéticos pueden pegarse y despegarse. Hay unos que están firmes, pero tiene 4 subunidades, ¿sí? Aquí hay 4 subunidades, que es la A, la B, y la C y la D. Vean cómo aquí están distribuidos esos grupos prostéticos. Aquí en la A está el FAT, en la B empiezan a estar los grupos fierro-azufre, el 2 fierro, 2 azufre y un 4 fierro, aquí 4 fierro, 4 azufre, y en la C pues siguen habiendo fierro-azufre, y vean cómo en la C está la ubiquinona, ¿sí? Pero también está ese citocromo que lo está ayudando a protegerse de que no. Aquí tenemos a la ubiquinona y a un citocromo que le está ayudando para que no vaya a producir radicales libres. Y tenemos a este otro fosfolípido equivalente a la cardiolipina que les dije yo, que les mencioné. La cardiolipina es característica de las mitocondrias de eucariotes. Aquí está un fosfatidiletolamina, si ustedes se fijan, para algunos otros células que pueden estar funcionando como estabilizadores de la porción que se encuentra embebida en la membrana para que no se vaya a desestabilizar todas estas subunidades, la C y la D. Entonces, vean que en la C está el citocromo B, que es el que la protege de los radicales libres, ¿ok? ¿Sí les quedó claro? Y en la D, pues están estos estos fosfolípidos que le ayudan a estabilizarse. Bien. Hay otras enzimas que también pasan electrones a nivel de la ubiquinona. Por ejemplo, en las mitocondrias también está una acilcoenzima A deshidrogenasa que pertenece a la beta oxidación. Ella va a transferirle a la cadena de transporte de electrones 2 electrones que vienen del FADH2 a una flavina ubiquinona óxido reductasa. La otra es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que también contiene FADH2 y va a utilizar esos FADH2 también para pasárselos a la coenzima Q. Y aquí lo tenemos de forma más gráfica, ¿verdad? Vean cómo la glicerol
3-fosfato deshidrogenasa, pues que es la 3-fosfato deshidrogenasa, pasa los electrones a esta, bueno, aquí tenemos el glicerol, que es el sustrato, pasa los electrones a esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y ella se los pasa directamente a la coenzima Q, ¿sí? También vemos que por acá, por este lado, a través de la degradación de los ácidos grasos, o sea, podemos ver que en esa degradación hay una acilcoenzima deshidrogenasa que contiene un FAD, va a hacer que forma una pequeña cadena de transporte de electrones en la parte del citosólica o de la matriz, en el caso de la mitocondria, para pasarle los electrones precisamente a la coenzima Q. Entonces, estas dos enzimas que no son propias de la cadena de transporte, sí pueden alimentar entonces también a la cadena de transporte de electrones. Bien. En el complejo 3, es que habíamos dicho que era una citocromo BC1 o ubiquinona, pues en el citocromo C, lo más característico que podemos destacar aquí es que es allí donde se encuentra el famoso ciclo de Q. En el famoso ciclo de Q, entonces, vean ustedes, si ustedes se acuerdan de que teníamos un sitio N y un sitio P, ella va a migrar, va a dar vueltas a través de todo le va a dar vueltas al complejo, como lo pueden ver, para poder llevarse los electrones y los protones, ¿sí? Y de tal forma que cuando se lleva los electrones, se los pasa a un citocromo B, ¿sí? Y este citocromo B otra vez los pasa a una coenzima Q oxidada y así se va moviendo la coenzima Q oxidada ahora o reducida, porque ahora toma 2 protones del medio, ¿verdad? Se los lleva, le pasa los electrones, pero también toma los protones del medio y otra vez esta se mueve hasta acá para pasárselo a esta coenzima Q que ahora le pasa a los fierro-azufre y luego los electrones y el fierro-azufre a los citocromos para poder mandarlo al citocromo C1 y luego al citocromo C, ¿sí? Entonces, vean que la coenzima Q genera o da vueltas para poder manejar protones y estos electrones en el complejo 3, ¿sí? Bien. En el ciclo de Krupp, en la primera vuelta, entonces, la quinona reducida va a donar un electrón a la proteína fierro-azufre. Y entonces ese electrón viaja al citocromo C1 y luego al citocromo C. Y luego, ese Q2 también, el reducido, dona su otro electrón al citocromo B. Entonces, vea cómo a una vez a un fierro-azufre y luego al otro citocromo B, y los 2 protones van a ser liberados al espacio intermembranal. Entonces, cuando se genera la quinona oxidada, pues se va a difundir de un lado a otro para poder volverse, ahora va a tener que aceptar otro electrón porque se queda como semiquinona, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego en la segunda vuelta hay una segunda coenzima Q reducida, va a entregar esos 2 electrones al complejo 3 y sus 2 protones al espacio intermembranal. Entonces vea cómo ahora lo manda para acá y un electrón va a ser el que se vaya a reducir al citocromo C1, aquí estamos en la segunda vuelta, y al citocromo C. Y el otro electrón se tiene que ir al citocromo B, ¿sí? Aquí tenemos al citocromo C1 y luego al citocromo C, y el otro electrón, vean cómo aquí se repartió, se va al citocromo B y va a producir, entonces se va a producir, o se lo manda a la coenzima Q reducida para producir se combina con una semiquinona para darnos una coenzima Q reducida y esta coenzima Q reducida va a bombear los otros 2 protones. Entonces vean
como el ciclo de Krebs, en realidad, si lo vemos desde un punto de vista total, como está en la ecuación de abajo, lo único que va a hacer es que va a dar 2 vueltas para poder manejar esas 2 protones, 2 electrones y mandárselos al al complejo BC1. Finalmente, el complejo de la citocromo oxidasa que tenemos aquí, que sería el complejo 4, pues lo que va ella a catalizar es precisamente que 4 protones, 4 electrones que vienen del citocromo C, o sea que el citocromo C tiene que ir 4 veces, dar vueltas, para poder entregarle esos 4 electrones a este cobre que se encuentra en esta subunidad. Vean que el complejo 4 tiene 3 subunidades, ¿verdad? La subunidad 1, la subunidad 2 en donde se encuentra el cobre A, en la 1 se encuentra precisamente el otro cobre B, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿sí? Los 2 citocromos en la subunidad 1. En la subunidad 1 tenemos al citocromo A y al citocromo 3 y a un cobre B. Este cobre B es el único que está en contacto con el oxígeno. El cobre A no. ¿Sí? El cobre A, como tiene que recibir a los 4 citocromos, a los 4 electrones que vienen de acá, ¿sí? Entonces tiene que tener 2 cobres A para poder manejar a estos 4 electrones, pasárselos al citocromo A, el A al 3, y el 3 se lo pasa, le pasa los electrones al cobre B, que es el único que está en contacto con el oxígeno, de tal forma que entonces ahora sí le pasa los electrones al oxígeno para reducirlo y toma los protones del medio. Entonces, esto es el mecanismo de trabajo de este complejo 4 de la citocromo C oxidasa. Bien, en el citocromo 4, la transferencia de los electrones entonces va a ser muy interesante porque si ustedes recuerdan, los citocromos van a estar formados de fierro, ¿no? De tal forma que si ustedes se fijan, el cobre que tiene allí, el primer vean como el primer cobre que tenemos allí, y los citocromos que vienen de acá, del citocromo C, pues, que tienen los fierros, pues van a interactuar con el oxígeno de tal forma que este fierro del citocromo que está allí, pues va a pegar ese oxígeno. Vienen entonces los electrones y ahora suceden combinaciones de ese oxígeno para que se combine con el cobre y lo sostenga el cobre. De tal forma que primero se libera una molécula de agua, como ustedes pueden ver, porque el fierro que tienen los citocromos sigue oxidado. Después vienen un protón y un electrón, y ahora, si ustedes se fijan, el fierro se oxida y va a tener ahora este oxígeno 2 menos, ¿sí? Que va a conjugarse con ese protón que viene aquí para darnos la otra molécula de agua y regenerar a ese centro fierro del citocromo con el cobre que está allí mismo en el complejo, ¿sí? Entonces, en la ecuación general que ustedes están viendo de realmente lo que está sucediendo más que nada en el interior, sin tomar en consideración esto que es un poco complejo, es que tiene que haber la participación de 4 citocromos C, ¿sí? Que van a estar oxidados, porque allí vienen ya los electrones, el oxígeno, una monomolécula de oxígeno y 4 protones, de tal forma que entonces se regenera los 4 citocromos C de manera aquí vienen reducidos, se regenera la forma oxidada y se producen 2 moléculas de agua. En realidad, este tipo de explicación que nos muestran los libros ahora en la actualidad se ha realizado precisamente
con estudios más no tan convencionales. Ahora ya hay elementos de medición mucho más exactos para poder ver cómo se distribuye el oxígeno y entre las formas oxidadas o reducidas de los complejos de los citocromos, o más bien en los citocromos, porque si ustedes se fijan, aquí hay citocromos en el A y el A y el A3, y este citocromo se tiene que estar en contacto con el cobre A para que puedan conjugar con el oxígeno. Ahora, si ustedes se fijan, acá aquí viene un citocromo, aquí está el otro citocromo, y aquí está el cobre B que debe de manejar realmente el cobre B siempre debe de estar esperando que lleguen el oxígeno con él para que pueda conjugarse y manejar ¿cómo se llaman? Los citocromos reducidos que vienen para poder combinar o más bien manejar el oxígeno y producir una reducción del oxígeno. No nos podemos imaginar cómo puede suceder esto que estamos viendo aquí, porque así de bote pronto, como ustedes pueden ver, estos dos citocromos que tenemos aquí, junto con el cobre que tenemos aquí, pues el cobre que está en combinación con el oxígeno, él solo no puede, manejar al oxígeno, entonces tiene que hacer uso de los citocromos que vienen atrás de él. Esto se ha visto con otros tipos se ha visto muy bien en microorganismos, porque en la mitocondria es un poco complejo. Realmente se ha visto que hay posibilidad de que se formen radicales oxidrilo, como vean aquí, o peróxido de hidrógeno también, pero los intermediarios van a estar tan pegados a los complejos que realmente no permiten su salida hasta que no se forma el agua, ¿sí? Entonces, pues sí es un mecanismo que si lo viéramos así es muy peligroso, pero no es eso, porque esto, desde un punto de vista, si lo vemos desde como químicos tales, como químicos, no, pues sí, esto es muy reactivo, esto es más reactivo, esto es terriblemente reactivo, pero están estabilizados por su interacción con los citocromos, si ustedes se fijan. Y es la presencia del cobre, en todos los casos, en la que va a ayudar precisamente a la interacción con el oxígeno de estos citocromos. Estos citocromos que traemos desde aquí arrastrando. En realidad, si ustedes se digan, ¿por qué no ponemos a los citocromos A en lugar de a citocromos C? ¿Por qué no lo ponemos A? Porque la reacción total implica, ¿sí?, al sustrato, y ese es el sustrato de la enzima. Si ustedes se fijan, el que está viniendo como sustrato donador de los electrones es el citocromo C. Entonces, por eso es que lo ponemos como sustrato, más el otro sustrato que sería el oxígeno y los protones, y en una reacción química pues siempre ponemos los reactivos y los neutros. Entonces, el reactivo es un citocromo, no los que están adentro, sí, los citocromos A y los A3 son el citocromo C, que es el sustrato, el oxígeno y los protones, para darnos este citocromo oxidado y de moléculas de agua. ¿Ok? Por eso podemos siempre una reacción generada en esta forma. Esa es la reacción de complejo 4. Y lo que está sucediendo adentro posiblemente sea esto. ¿Sí? Todos los que estarían mañana. No lo hemos visto, ¿verdad? No tenemos aparatos que digan cómo está sucediendo, pero es lo más probable desde un punto de vista químico. Pero la realidad de estos teléfonos es tiene cierta versatilidad, muchachos. Ya interesante.
bueno, ya vamos a terminar con esto y vamos a falta las acciones menores. Hoy es jueves, y pues sí más falta. Entonces, el jueves del martes, ya no sé, el martes que entra, pues hasta donde lleguemos va a ser el examen. Entonces, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?